Vamos a ver lo que Dios nos exige como iglesia. Y Él lo mandó a escribir esto a través de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 10. Vamos a ver en qué consiste la iglesia. Desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. Por lo tanto, para ser iglesia, en primer lugar, debemos desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y maledicencia. La verdadera iglesia ha nacido de nuevo y no tiene estos engaños de la carne. La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la maledicencia. Pero ahora la iglesia, ¿qué tiene que desear como pueblo? Apartarse de la maldad. ¿Se acuerdan que decía los otros versículos que leímos con anterioridad? Apartado de la maldad y no toqué lo inmundo, y yo recibiré como padre. Acá nos está diciendo lo mismo Pedro. Está diciendo, pero de otra forma. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Entonces, para ser iglesia, tú tienes que desear la palabra de Dios no adulterada. Pero si la palabra de Dios está adulterada, no eres iglesia y no vas a crecer al carácter de Cristo. Por eso es importantísimo que nosotros juzguemos doctrina y no caracteres. Yo no juzgo ni critico el carácter ni la vida privada de los pastores o de los predicadores, sino lo que ellos enseñan. ¿Por qué? Porque si están enseñando lo equivocado, la persona que los escucha jamás van a crecer. Dice, es un tema de salvación. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que crezcáis por ella. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, al cual acercándoos piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Nos reitera Pedro lo que nos decía Pablo, que nosotros somos casa espiritual de Dios. Somos la verdadera iglesia y templo de Dios. Pero para ello debemos ser santos, guardando sus mandamientos y todo lo que Él nos ordene por medio de su palabra. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Mas, para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. ¿Quiénes son los que tropiezan? Los desobedientes ¿a qué? A la palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en tiempo pasado no erais pueblo, no erais iglesia, no erais Israel, vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois iglesia, sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a Romanos 1.7, a ver qué nos dice ahí. Tenía yo apuntado Romanos 1.7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Reiteramos entonces este texto en Romanos 1.7, donde Pablo nos invita a ser santos y también nos ofrece una gracia y una paz que provienen del Padre y del Señor Jesucristo, del Padre y del Hijo. Y esa gracia es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Escritura nos dice que el Padre y el Hijo nos regalan
su gracia, su presencia, su espíritu, o sea, su paz, su vida en nosotros. Paz solamente la puede tener aquel que guarda sus mandamientos. Por eso que la paz se termina cuando la gente comienza a matarse una con otra, o comienza a envidiar la propiedad o los bienes del otro. Ahí comienza la guerra. Y eso es una violación a los principios fundamentales de los 10 mandamientos. Por lo tanto, para que haya verdadera paz, debe haber obediencia a la palabra y a los mandamientos. Por eso la Escritura dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá el fin y no escaparán, porque es una falsa paz que no se asienta en la palabra ni los mandamientos de Dios, sino en la palabra y mandamientos de hombres. Vamos entonces ahora a Isaías capítulo 8, versículos 9 al 20. Isaías capítulo 8, versículos 9 al 20. Estamos entendiendo el concepto de iglesia y si nosotros podemos salir de los templos que han apostatado. Y hemos visto que sí, debemos salir de lo inmundo y no tocar lo sucio, o debemos salir en medio de ellos y no tocar lo inmundo como dice la Escritura. Debemos salir de todo aquello que haya pecado y apostasía. Y el Señor nos va a recibir y vamos a ser sus hijos y su pueblo y habitará en medio de nosotros y en nosotros por medio de su Santo Espíritu, el cual es la presencia de Cristo. Dice aquí, Isaías 8, versículos 9 al 20. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Apercibíos y seréis quebrantados. ¿Quién es el quebrantado? El cual cae sobre la roca, como lo dice Mateo. El libro de Mateo dice que aquel que cae sobre la roca es quebrantado. Pero donde la roca cae sobre, o quien sobrecaiga la roca, será desmenuzado. Haciendo alusión a Daniel capítulo 2 y a la estatua de Nabucodonosor, que cuando venga la roca, va a desmenuzar a todos aquellos que sean desobedientes a la palabra y al evangelio de Dios. Es decir, a Babilonia, que está conformada por esos 4 elementos que simbolizan los 4 imperios globales que han existido. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y a la unión con ese sistema de esas iglesias apóstatas. El barro cocido de alfarero unido al hierro. Y esas iglesias unidas al Estado romano, como la Corporación Adventista y todas las demás iglesias, van a ser destruidas cuando venga la roca, van a ser desmenuzados. Pero aquel que caiga sobre la roca será quebrantado. Eso lo dice el libro de Mateo. Y acá en Isaías nos está diciendo lo mismo. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Apercibíos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será frustrado. Proferid palabra y no será firme. Porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me habló así, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. Los adventistas hoy le tienen miedo al Papa, le tienen miedo a la pandemia, le tienen miedo a que le cierren la frontera, le tienen miedo a que le cierren los templos, le tienen miedo a todo, menos a pecar y a Dios. Nosotros lo que tenemos que tener miedo es de no dejar de pecar. Y sobre todo, tenemos que tenerle miedo a Dios. Esa es la verdadera iglesia. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, más a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar. ¿Por qué Israel es piedra para tropezar? ¿Qué decía Pedro? Porque se escandalizan, se apostatan y no son obedientes a la palabra de Dios. Si ustedes no creen, en Isaías capítulo 1, versículos 10 en adelante, el profeta inspirado por el Espíritu Santo le llama tanto a Israel como a Judá, Sodoma y Gomorra. Eso ustedes lo encuentran en Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahí le está hablando tanto a Judá como a Israel. ¿Por qué? Porque habían tropezado en la palabra siendo desobedientes a los mandamientos y a la palabra de Dios. Y es por eso que terminaron crucificando
a Cristo, a su propio Dios. De manera que cualquier iglesia, llámese Israel, Judá, católica, protestante o adventista, si rechaza el mensaje de los tres ángeles, si rechaza el evangelio eterno o algún mandamiento que la palabra exija, ese pueblo se transforma en Sodoma y Gomorra, es decir, en Babilonia, y debemos salir de ella, pueblo mío. Entonces, el versículo 14 de Isaías 8, versículo 13, Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor, él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, más a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. ¿Qué decía Pedro? Que tropezaban, ¿por qué? Porque eran desobedientes a la palabra de Dios. Eso lo encontrábamos en Primera de Pedro, capítulo 2. Perfecto. Pero acá dice, entonces él será por santuario, más a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red a los moradores de Jerusalén. Voy a reiterar el versículo de Pedro para que entendamos lo que él nos quiere decir y cómo se ciñe con el versículo que está en Isaías 8, versículo 14. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Entonces, acá en el versículo 14 de Isaías 8, volvamos a Isaías 8, dice, entonces él será por santuario, más a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Fíjese que está llamando a todos los pueblos del mundo, a toda la gente del mundo, a que vengan y se integren al pueblo de Dios, que guarden su pacto, que guarden sus mandamientos y guarden el sábado, como dice Isaías 56, a los hijos de los extranjeros que se adhirieron a Dios, que guarden el sábado y su pacto, para no profanarlo. Pero a los que eran pueblo de Dios, los desecha, ¿por qué? Porque rechazaron o fueron desobedientes a la palabra de Dios. Y en Isaías capítulo 1, versículo 10, los llama Sodoma y Gomorra. ¿Y qué dice la Escritura? Que tenemos que salir de Babilonia. Llámese como se llame. Cristo y sus discípulos salieron de esa Babilonia llamada Israel. Lutero y sus hermanos salieron de esa Babilonia llamada Iglesia Católica. Y los pioneros y la hermana White salieron de esa ramera llamada Iglesia Protestante. Y hoy nosotros tenemos que salir de esa falsa iglesia ramera llamada Corporación Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque se han contaminado y han desobedecido el mandamiento de Dios y el evangelio de los tres ángeles. Vamos entonces, para ir finalizando, a Mateo 21, 44. Mateo 21, 44. Pero vamos a leer desde el versículo 33 al 44 para comprender mejor el texto. Vamos a Mateo capítulo 21. Vamos a ver cómo el Señor desechó a Israel y por qué lo hizo. Esta es la parábola de la viña. Mateo 21, versículo 33 al 44. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar. Y edificó una torre y la arrendó a labradores. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon a uno, a otro mataron y a otro apedrearon. Otra vez envió otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando viniere pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos homicidas? Perdón, ¿qué hará a aquellos labradores? Pero son homicidas.
Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. De manera que si Israel dejó de ser Israel y Dios trasladó el reino de Israel hacia los paganos, hoy en día Dios puede cambiar el nombre de adventistas, de los adventistas de hoy, hacia aquellos que son hoy en día Babilonia. Y así está profetizado, que en el tiempo final otros van a aceptar la verdad adventista y otros se van a sentar con Jacob, con Isaac y con Abraham. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque el pueblo adventista está rechazando la justificación por la fe, que es la salvación del pecado en Cristo Jesús, y se quieren salvar simplemente por ser adventistas y por ir a un templo el sábado por media hora. Dice aquí, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros, adventistas, y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Se acuerdan lo que decía Isaías 8? Quebrantados, quebrantados. ¿Por qué? Porque tienes que caer sobre Cristo. ¿Y qué se quebranta? El yo. Pero aquel que no es quebrantado y la roca cae sobre él será desmenuzado, como lo dice Daniel capítulo 2. Porque han sido desobedientes a su palabra. Y esa estatua representa a Babilonia en toda su concepción. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero aquí viene un hermano anciano de iglesia, maestro de escuela sabática, diciendo que los judíos todavía son el pueblo de Dios. Un anciano de iglesia, maestro de escuela sabática, diciendo que los judíos todavía son el pueblo de Dios. Cuando Cristo mismo está diciendo que dejaron de ser pueblo. Entonces ese caballero que vino, ¿qué espíritu tiene? El del anticristo, porque está contradiciendo ¿a quién? A Cristo. A Cristo. ¿Ya? Entonces nos vamos a meter a templos donde los ancianos, desde los maestros de escuela sabática, rechazan la escritura y enseñan sus propias tradiciones. Eso es Babilonia. Vamos a Lucas 24, 44 y 45. Y él les dijo, Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así es necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué les enseñó? Las escrituras. El Antiguo Testamento contemplaba los profetas, a Moisés y los salmos. Esa es la verdadera iglesia, la que tiene a la ley y al testimonio, mandamientos y profecías. Vemos lo que Cristo citó, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces, una iglesia que no te enseñe ni lo que escribió Moisés, ni a los profetas y las profecías, ni los salmos, ni el Antiguo Testamento, y tampoco el Nuevo Testamento, créeme que eso no es iglesia. Para ser iglesia, tiene que enseñar lo mismo que enseñó Cristo, la ley de Moisés, a los profetas y los salmos. Un pueblo sin profecía se disipa. Y eso le está pasando al pueblo adventista, como le ocurrió a los judíos, a los católicos y a los protestantes antes que a los adventistas. Juan 17, 17. Juan 17, 17. Entonces Cristo está sustentando su palabra en tres fundamentos. Moisés y la ley, los profetas y David y los salmos. ¿Ya? Juan 17, 17. Miren lo que nos dice. Lo acabamos de citar hace un rato. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Voy al versículo 13. Y ahora vengo a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús al Padre, hablando de su pueblo, de la iglesia aquí en la tierra, de su reino, el reino de Cristo aquí en la tierra, como hijo de David. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En otra parte dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Se fijan o no? Entonces la iglesia debe ser santa, debe predicar a la ley del testimonio y debe ir al mundo, enviada como Cristo la envió. Perfecto, enseñando la verdad, el mensaje evangélico de los tres ángeles, el evangelio eterno, y no cualquier mensaje que a mí se me ocurra. Vamos entonces ahora a el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 1, 3 y 10 y 11. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. ¿Cuál es el ejemplo de Pablo? Que iba a las sinagogas, que iba a los templos adventistas de aquel entonces a disputar con los falsos teólogos la verdad de las Escrituras. ¿Ya? Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Versículo 3. Enseñando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que este Jesús a quien yo os predico, decía él, es el Cristo. Y luego tenemos que ir a el versículo 10 y 11 del mismo capítulo. Y de inmediato los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Tiene que corroborar lo que Pablo o lo que yo o lo que cualquier predicador les enseñe. Esa es una verdadera iglesia y deben estudiar todos los días la Escritura. Eso es una verdadera iglesia. Lo demás, cuentos chinos, falso. Vamos ahora a entender lo siguiente. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. De todas esas nos decía antes que teníamos que apartarnos, ¿se acuerdan? Dejando toda sospecha, maledicencia. Pero cuando nos apartamos de la sana doctrina, de la palabra de Cristo, nos volvemos a la carne, dejamos de crecer. Por eso es importante dónde nos reunimos y a quién escuchamos. Dice aquí, si alguno enseña otra cosa y no asienta las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad. Ya no son libres porque están privados de la verdad, que tienen la piedad por ganancia. Utilizan la religión para ganancia. Apártate de los tales. Reitero, si alguno enseña otra cosa y no asienta las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ya la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe
y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad por ganancia. Apártate de los tales. Pero te enseñan que te quedes sentado allá, no importa lo que haga la iglesia, no importa lo que se enseñe, no importa lo que se diga, esta es la iglesia. Mentira. Pablo te está diciendo, apártate de aquellos que no permanecen en la verdad. Pero no solamente Pablo. Vamos a Amos, capítulo 5, versículo 5. Vamos al ejemplo del profeta Amos. Amos, capítulo 5, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 para que entendamos lo que nos quiere decir realmente. Oíd esta palabra, que yo levanto por lamentación sobre vosotros, oh casa de Israel. La casa de Israel, a la muerte de Salomón, se apostató. Cuando Israel pasa bajo el gobierno de Jeroboam, el siervo de Salomón. Entonces Israel se apostata y comienza a adorar a los dioses de Egipto. Oíd esta palabra, que yo levanto por lamentación sobre vosotros, oh casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho el Señor Jehová a la casa de Israel. La ciudad que salía con 1000 quedará con 100. Y la que salía con 100 quedará con 10. Era un pueblo bendecido por Dios, que estaba bendecido por Dios. Y aquí está haciendo alusión a las batallas. Cuando el pueblo se reunía, tenía una gran cantidad de habitantes de ese pueblo. Pero por el pecado y la apostasía, el pueblo de Israel iba a ser destruido, iba a ser enviado como esclavo a las naciones del mundo. Entonces, porque así ha dicho el Señor Jehová, a la casa de Israel, la ciudad que salía con 1000 quedará con 100. Y la que salía con 100 quedará con 10. Mas así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Se dan cuenta que es un pueblo que está en rebelión? Acá se está hablando de un pueblo que cayó en apostasía y está siendo destruido. Destruido. Perfecto. Y lo que el Señor nos advierte o lo que nos demanda es que le busquemos en medio de la apostasía. Mas así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Verso 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque ciertamente Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid. No sea que él acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Entonces, tu salvación no está en el templo adventista, no está en la denominación, no está en Betel, ni en Berseba, ni en Gilgal. Para que ustedes sepan, aquellos que no conocen mucho la historia bíblica, Gilgal fue uno de los primeros lugares donde se sentó el tabernáculo de Moisés. ¿Ya? Fueron los primeros lugares donde estuvo el tabernáculo. Y Dios le está diciendo al pueblo hebreo, a los que quedaron con Dios, a los judíos, que no vayan ni a Gilgal ni a Betamén. Pero también le está diciendo a los israelitas, a estos israelitas que están apostatados. En realidad le está diciendo a los israelitas que están apostatados aquí, que no busquen en Gilgal, ni en Betamén, ni en Berseba la salvación, sino que busquen a Dios. ¿Por qué le está relacionando a Gilgal o a Betamén? Porque ahí es donde se sentaba muchas veces el santuario, o donde habían colocado estos falsos dirigentes de Israel los templos en adoración a sus ídolos. Por lo tanto, tu salvación no está en tus ídolos, no está en los templos, no está en las denominaciones, sino solamente en Jehová. Dice allí, mas así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque ciertamente Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que él acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Entonces, hoy la situación de la iglesia adventista es catastrófica. Hay una apostasía omega que está llevando a la iglesia a la mundanalización. Tu salvación no está allí, no está en los templos, no está en las predicaciones de esos teólogos, está en Jehová. Búscalo.
Vamos a finalizar con segunda de Juan, capítulo 1, que es un solo capítulo que tiene, versículos 7 al 11. Y yo espero que esta advertencia la hagan obediencia, la pongan por obra. La gente lo entiende. Entonces a la gente le enseñaron a pensar que pueden escuchar mentiras y tomar lo bueno y desechar lo malo. Eso no es así. El texto que dice tomar lo bueno y desechar lo malo es cuando tú escuchas a una persona que te dice la verdad, pero que muchas veces tiene rasgos de carácter que no son los correctos o que están en un proceso de transformación o de formación o de perfección. Por lo tanto, ahí tú tienes que aceptar lo bueno que le está enseñándote y desechar lo malo que te pueda mostrar. Pero la Biblia no se contradice. Mira lo que dice en segunda de Juan. No está diciéndote que tú tienes que aceptar a aquellos que no enseñan la verdad. Dice en segunda de Juan, y los versículos van desde el 7 al 11. Dice allí, segunda de Juan 7 al 11. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El otro día vino aquí un hermano que supone que tiene hasta un grupo de sostén propio, que nos confesó que Jesucristo no vino en carne, sino que solamente era naturaleza divina. ¿Se recuerdan o no? Porque muchos engañadores, entonces él es un engañador. ¿Entienden mi postura en aquel día? Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son los mismos que dicen que Jesucristo no tomó la naturaleza caída. Entonces solamente están diciendo que tomó una naturaleza divinizada. ¿Perfecto? Eso es el concepto de monosofismo y docetismo, que con el tiempo, a través de la filosofía, se fue transformando hasta llegar a creer que Cristo no tomó la naturaleza caída como nosotros, sino la prelapsaria, la de Adán antes del pecado. Y en Romanos 8:3 nos dice que Jesucristo tomó la carne en semejanza de carne y pecado. Por lo tanto, aquí Cristo vino en naturaleza de carne y pecado, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 16, que Él tomó la naturaleza de la simiente de Abraham. Así que porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, el que tal hace es engañador y anticristo. Por lo tanto, si tú vas a un templo donde te dicen que Cristo no pecó porque era Dios, te están diciendo que tomó solamente la naturaleza divina y que tú no puedes dejar de pecar. Eso va acompañado. Y te niegan que Jesucristo vino en carne caída de pecado. Ellos son anticristos y por lo tanto tienes que apartarte de ellos. Mira, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? El Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles. Recuerden que Apocalipsis es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Por lo tanto, si a ti no te están enseñando Apocalipsis, están dejando de lado ¿qué cosa? La revelación de Jesucristo y el entendimiento de las profecías y del Evangelio de Cristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que se revela y no perseverare en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. O sea, el que no predica a los tres ángeles, no tiene el Espíritu Santo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Así que, hermanos, la Escritura es muy clara y nos advierte finalmente en el libro de Apocalipsis referente a aquellos que quieren quitar el Evangelio o quieren agregarle al Evangelio. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19. Porque yo testifico cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. De manera que si tú como iglesia o miembro de una iglesia participas de un lugar o de predicaciones donde
se le quita a la Escritura el mensaje, se resta el mensaje de los tres ángeles, ya no se habla del mensaje de los tres ángeles, ya no se habla de la reforma pro salud, entonces todos los que participen de ello serán sus nombres borrados del libro. Pero si tú participas de reuniones y predicaciones donde se agrega, se suma cosas, tradiciones que Dios no ha revelado y que no están en su palabra, Dios a ti y a ese grupo les va a añadir las plagas de este libro. La escritura es bien simple y en Apocalipsis capítulo 2 nos dice lo siguiente, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es el candelero? Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Por lo tanto, ¿qué son los candeleros? La iglesia. ¿Qué dice el versículo 5 de Apocalipsis 2? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El versículo 5 de Apocalipsis 2 que acabamos de leer está estrechamente relacionado con los versículos de Mateo 24, verso 42 y con Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, donde leemos Mateo capítulo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, leemos de Jesús, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, estos dos versículos, el 15 de Apocalipsis 16, el 42 de Mateo 24, están íntimamente relacionados con Apocalipsis 2.5, que nos decía, nuevamente les leo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y el candelero, según lo que vimos en Apocalipsis 1, versículo 20, son las iglesias. Representan las iglesias. 7 candeleros, 7 iglesias. Así que lo que nos está diciendo Jesucristo en estos 3 versículos, Apocalipsis 2.5, Mateo 24, 42 y Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, es que Jesús viene en el día en que nuestro nombre pase por el juicio investigador y nuestras vidas y nuestras obras sean revisadas según la ley de Dios. Es por ello que nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y a hacer las primeras obras, que son las obras de predicar el Evangelio, abandonando el mundo y entregándonos a la obra junto con Cristo de salvar al mundo y no de vivir del mundo o para el mundo. Así que la venida del Señor aquí mencionada en estos 3 versículos que les he dicho o les he compartido muestra que para el día en que tú y yo pasemos en el juicio investigador o nuestro nombre pase por el juicio investigador, no podemos tener pecado. Y es por eso que nos invita Jesús en estos 3 pasajes bíblicos a que permanentemente velemos, lloremos y nos arrepintamos de nuestros pecados y nos mantengamos en las primeras obras. Porque si no, vendrá Jesús en el día en que no esperamos y nuestro nombre pasará en el juicio investigador sin saberlo.
sea si la iglesia no se arrepiente, dejará de ser iglesia, porque Dios retirará su candelero. Los candeleros son la iglesia. Por lo tanto, un pueblo que no quiere confesar su pecado, ni salir de su apostasía, ni reconocerla, Cristo cuando venga, quitará de esa iglesia el candelero. Y el candelero también tiene el fuego de Dios, que es la presencia de Dios, su Santo Espíritu. Vamos ahora a leer a través del linaje de White para que ella nos diga qué es lo que es una iglesia para finalizar. Ya hemos entendido todo lo que vimos con referencia a la Biblia. Y ahora vamos a pedirle a la señora White que nos ayude a entender lo que es iglesia con la matutina Alza tus ojos en la página 313. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime, que habita la eternidad, puede constituir una iglesia. Donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside. Ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las oscuras mazmorras. Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no deberían sacudir, ni lo harán, al alma firme que confía plenamente en Dios. Los que sean hacedores de la palabra estarán edificando sólidamente. Ni la tempestad, ni la tormenta de la persecución conmoverán sus cimientos, porque sus almas están arraigadas en la roca eterna. Tomada de carta 108 del 28 de octubre de 1886. Alza tus ojos, página 313, párrafos 5 al 7. Eso es todo por hoy. Les agradezco la atención, hermanos. Hoy día nos acompañaron más gente de lo común, así que agradezco al Señor por ello. Espero que este estudio le haya sido de edificación y de educación. Y recuerde siempre, Maranata, que Cristo ya viene. Y otra cosa más, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis de sus plagas. La boca de Jehová lo ha hablado.